Si vienes con urgencia porque has roto tu gestor de arranque Group, o ves un prompt o línea de comandos del estilo Group o Group Rescue, o simplemente ves un mensaje de texto que parece un error del cual no se recupera, vete directamente a este punto del vídeo. Allí voy a tratar de guiarte para que recuperes tu gestor de arranque lo antes posible. Y para el resto, este es el primer tutorial de la serie dedicada a gestores de arranque y empezamos directamente con el más tradicional, más antiguo y además el que más probado está, Group. En estos tutoriales ya no solo hablamos a cámara, sino que bajamos a la trinchera. Nos metemos de lleno en la terminal, rompemos, arreglamos y tocamos conceptos algo más avanzados. He dividido el tutorial en varios bloques. El primero explica la configuración de Group y vemos varios ejemplos o escenarios de reinstalación de Group en diferentes entornos. El segundo es el bloque de emergencias. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con un prompt de Group, Group Rescue o directamente un error y no podemos recuperarnos? El tercero es personalización. Vemos cómo podemos tunear de forma vistosa nuestro gestor de arranque, cómo podemos personalizarlo hasta el punto que nosotros queramos. Instalaremos un tema visual también para ver la diferencia que hay. Y el cuarto, funciones avanzadas de Group. Me reservo espacio para explicar algunas funciones que no son tan conocidas dentro del gestor de arranque, pero tienen mucho potencial. Vale, vamos a conocer nuestro entorno. Antes de nada tenemos que conocer los cimientos de nuestro sistema. Como este tutorial se divide en partes, es necesario que conozcas bien tu sistema, una serie de puntos que vamos a ver a continuación para saber bien lo que estamos haciendo. El primer punto, estamos en un sistema BIOS Legacy o UEFI. Esto es el firmware de tu sistema. Dependiendo de la antigüedad de tu máquina, podemos tener dos tipos de firmware. Y esto para el gestor de arranque es necesario tenerlo en cuenta. Recordar que el firmware es la etapa previa o el paso previo al gestor de arranque. UEFI tiene una partición pequeña al inicio de un sistema. Aquí lo estoy viendo con Gparted y estamos viendo que efectivamente tiene una partición de 1 GB, se llama bootEFI y además el tipo es de tipo boot y ESP. ESP hace referencia a EFI System Partition y es un flag que se le pone a esta partición para identificarla como el lugar donde se guarda la gestión del arranque. Sin embargo, en una máquina que utilice BIOS no vemos ningún tipo de partición al principio. ¿Por qué? Porque los sistemas BIOS no utilizan una partición para guardar la información del arranque y la configuración ahí. Lo utilizan solamente el Master Boot Record, que es el primer sector de tu disco. Entonces esto es una diferencia que ya con un programa como Gparted o Parted desde la consola podemos ver. Sin embargo, tenemos una consola, podemos ejecutar la siguiente instrucción que lo que hace es buscar si existe el directorio sys firmware EFI. En caso de que sí, pues ejecuta esta instrucción y nos dice que es BIOS. Si lo vemos aquí, pues estamos en un sistema UEFI. ¿De acuerdo? También se podría hacer simplemente intentando hacer un ls de ese directorio concreto y veríamos que contiene información, con lo cual estamos en un sistema UEFI. Vale, segundo punto, particionado tradicional o LVM. El particionado tradicional es como tener habitaciones separadas por muros de ladrillo, no son fácilmente movibles. Sin embargo, con LVM sí podemos utilizar paneles para mover y redimensionar de una manera muy sencilla nuestras particiones de un disco. El comando lsblk nos va a dar una relación de la información que hay en el disco y las particiones que existen con él. Aquí vemos que hay un bootEFI y además tenemos un disco en el que tenemos particiones de tipo LVM. En otro disco más sencillo no vemos nada de esto. Simplemente part significa partición tradicional, mientras que LVM significa precisamente LVM. Y tercero, derivado del anterior. En este caso estamos buscando por esta entrada crypt, pero no aquí, en el tipo. Si utilizamos crypt es que nuestro disco está cifrado probablemente con LUKS. En este sistema existen particiones LVM, como vemos aquí, dentro de una partición cifrada. Esto mismo lo podríamos ver en nuestro Gparted y aquí vemos que efectivamente el tipo de sistema de ficheros es encriptado con LVM2 por debajo. Más adelante en este bloque tenemos un ejemplo de cada caso con el que vamos a trastear, pero antes vamos a comprender cómo son los ficheros de configuración de Group. Group tiene tres ficheros principales que tenemos que conocer y son bastante sencillos de ubicar. El primero de ellos es etc default group. Vamos a hacer un nano de ese fichero, etc default group. Lo podemos abrir directamente con un editor de texto, como es el caso, y aquí vemos que hay configuración. Aquí es donde el usuario humano puede, no solo puede, debe modificar la configuración de Group, como por ejemplo el tiempo de espera, la resolución de pantalla, el command line de Group y otra serie de valores que algunos vienen comentados. Entraremos más en detalle un poco más adelante. Tenemos otro directorio importante en etcgroup.d, en el que vemos varios ficheros. Lo voy a exponer en forma de lista.
y vemos que están numerados de 0 en adelante. Estos son scripts que generan en cierto modo todo el futuro fichero final, que es el tercero, que vamos a explicar después, que es directamente el fichero final de group que se guarda en boot. No debemos tocarlos a menos de que seamos un usuario avanzado, excepto en algún caso como es este 40 custom, 41 custom, en el que sí que nos permiten incluir algo de información que se va a almacenar, repito, en la configuración final de group. ¿Vale? Por ejemplo, header configura el entorno, rutas de vídeo y ajustes visuales básicos. El 10 Linux busca los kernels que hay en las particiones de tu sistema y crea las entradas que necesita para ello. Y el 30 OSProver lo que hace es buscar sistemas operativos en tu equipo y crea la información relevante con ellos. Y 40 Custom aquí al final nos permitiría escribir nuestra configuración personal. Lo vamos a utilizar para añadir entradas personalizadas un poco más adelante, así que me lo reservo. Una cuestión, ¿por qué estos scripts están numerados de 0 en adelante? Cuando ejecutamos el comando upgrade group, que genera el fichero final de configuración, va a ir en orden uno tras otro y debe seguir este mismo orden para gestionarse de manera correcta, ¿vale? En otros directorios de Linux que acaban en .d tienen esta misma estructura para, bueno, pues generar información de la misma manera. Técnicamente también afecta al orden de las entradas en nuestro menú, pero bueno, lo veremos más adelante. Y finalmente tenemos el fichero boot group.cfg. Es el fichero que no debemos tocar nunca a mano. Y como veis tenemos que ser administradores para poder verlo. Ya nos lo avisa aquí, no se edita este fichero. Esta es la configuración que se genera con el comando group mkconfig o, en su defecto, también podemos utilizar update group. Cuando utilizamos este comando, este fichero se actualiza, es decir, todas estas partes se han ido generando a base de scripts y otras modificaciones que hemos hecho en la configuración en la que sí podemos tocar como usuario. Bueno, y aquí vemos código pass o código de la shell, algo complejo. Con todo esto se configura el menú de arranque, mira aquí estoy viendo ya una entrada, menú entry, Debian, y también se especifica cómo cargar el kernel, por ejemplo, esta línea de aquí. No se debe tocar a mano, se debe realizar de la forma en la que nos indican, porque aunque lo modifiquemos a mano y sepamos mucho y lo hagamos con mucho cuidado, en cuanto ejecutemos de nuevo el comando que lo rehace o que lo cocina, vamos a perder la configuración que habíamos incluido. Y para terminar esta sección, simplemente de manera muy visual, vemos cómo se actualiza la configuración de group de manera correcta. Nosotros como usuarios solamente podemos tocar, o deberíamos solo tocar, el fichero etc default group. Aquí está la configuración general, como el timeout, los segundos de espera del menú, el tipo de resolución, también el sistema operativo por defecto que queremos que cargue, el tipo de resolución. Seguidamente, el usuario con permisos de administración va a tener que utilizar el comando update group o group mkconfig, que son equivalentes, y con esto va a llamar al sistema para generar el fichero de configuración final. Este fichero de configuración final se ampara en dos cosas: el etc default group que hemos editado previamente con la información del usuario y los etc group de todos los scripts que vimos antes, el header 00, el 10 Linux para los kernels y las entradas y demás. Con todo esto construye el final que es boot group.cfg. Ahora vamos a considerar a group en diferentes escenarios de reinstalación. Con esto quiero decir que después de instalar un nuevo sistema operativo, que es el caso más típico, dual boot, triple boot, normalmente es necesario reconfigurar el gestor de arranque y aprovecharé a mostrar los matices de cada caso. Vamos a ello. Si tienes BIOS o UEFI con particionado tradicional, que es el caso general, ve a este minuto. Si tienes BIOS o UEFI con particionado LVM y con posible cifrado, ve a este otro minuto. Esta máquina tiene la siguiente geometría. Tiene, aparte de la partición EFI que ya conocemos, tiene un Debian de 35 GB aproximadamente aquí. Tiene un Arch instalado sin entorno gráfico con estos 7,74 GB y a continuación tiene una partición NTFS con un Windows 10 de 26,37 GB. Es decir, es un triple boot. Se han creado las particiones con gparted inicialmente. A través de la ISO de Debian hemos instalado el sistema Debian en esta partición y eso ya ha generado el gestor de arranque con nada más una entrada. Esa información del gestor de arranque group se almacena en bootEFI. Seguidamente, y con otra ISO de Arch, hemos instalado un entorno muy pelado, sin interfaz gráfico de Arch, en esta otra partición de 7,7 GB.
Tras la instalación de Arch, el gestor de arranque no se ha actualizado, con lo cual al reiniciar solamente vamos a ver el acceso a Debian. Faltaría una entrada de Arch. Eso implicaría actualizar Groove, ¿de acuerdo? Pero se ha aprovechado a instalar un tercer sistema operativo que es un Windows en esta partición NTFS de casi 27 GB. Y se ha hecho de forma intencional porque Windows 10 o Windows en general lo que hace es un secuestro de nuestro arranque. Se adueña de la partición EFI, quita todo lo que hay por el medio, no lo borra, esto sigue estando, pero ahora veréis que cuando reiniciemos Windows 10 tiene el control y no nos va a dejar acceder a los otros Linux que estaban instalados también en este sistema. Entonces, en este escenario lo que tenemos que hacer es reinstalar Groove para que podamos ver esos tres sistemas operativos en un único menú. Como digo, Windows ha secuestrado nuestro sistema. Voy a hacer un cierre, voy a reiniciar y lo vamos a comprobar. Directamente ya no sale el menú de Groove y ahora Windows ha tomado el control del arranque. Si os fijáis, está aquí abajo cargando el simbolito de la rueda de Windows y no me va a permitir ver los Linux. Además, esto ocurre cuando hay actualizaciones. No sería la primera vez en el que hay una actualización de Windows importante y machaca el sector de arranque o machaca tu partición EFI y se pone por delante, dejándote ciego de los otros Linux. Bueno, vemos que Windows es perfectamente funcional. Vale, lo que ocurre es que si yo reinicio la máquina, por mucho que yo reinicie, no tengo forma de recuperar mis otros Linux. ¿De acuerdo? Veis que ya está intentando entrar otra vez Windows. Entonces hay dos formas de recuperarlo y es al inicio, desde nuestra UEFI existe una combinación para entrar y normalmente las UEFIs modernas nos permiten un acceso a un boot menu en el que podríamos llegar a seleccionar una de las distribuciones Linux que teníamos antes, por lo menos la de Debian, para poder acceder a Debian, actualizar Groove y volver a reestructurar el arranque y crear ese menú de arranque con Groove de todos los sistemas operativos, no solamente Windows. Y la segunda forma, que es arrancar desde un USB con un sistema Linux en el interior que podamos cargar en memoria y a través de un ritual, que es el ritual de chroot, podamos acceder al Debian original y desde ahí poder modificar la configuración de Groove para que tenga en cuenta los tres sistemas operativos. Vamos a realizar la primera de ellas, que es reiniciando. Voy a acceder al boot menu. Todas las BIOS tienen una combinación de teclas, yo tengo que pulsar F2 o escape. Vale, una vez estamos dentro, tenemos un Boot Manager y aquí tengo, bueno, algunos gestores de arranque que hemos probado en otros tutoriales y lo que quiero acceder es a Debian. Si quisiera acceder a un USB también podría hacerlo desde aquí, ¿de acuerdo? Veríamos Groove, la única entrada sería la de Debian y ahora vamos a ver cómo hacemos la configuración. En este punto, si yo reinicio, Windows vuelve a tomar el control, con lo cual vamos a cambiar eso. Vale, nos vamos a abrir una consola, lo voy a poner como root y ahora vamos a hacer un nano del fichero default Groove, que este sí podemos tocar. Por defecto, la opción que estamos buscando es esta y vamos a activarla para que OSProver funcione y podamos detectar los sistemas operativos que hay y genere una entrada automáticamente para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Así está activado. Guardo y ahora simplemente tenemos que ejecutar update Groove. Ahí vemos la salida, generando el archivo de configuración. Aquí vemos que ha detectado un kernel de Linux y también ha detectado la partición o el boot manager de Windows y nuestra partición o nuestro sistema Arch. El comando anterior es equivalente a groove mkconfig, nos va a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y hay que indicarle el objeto o el destino donde va a guardar nuestra configuración final, groove cfg. A partir de ahora utilizaré el primero, groove update, por simplicidad. Existe también groove 2, y hace exactamente lo mismo. Generalmente upgrade Groove 2 lo que hace es enlazar a update Groove. Y ahora vamos a utilizar un comando que es EFI boot manager, solamente disponible en sistemas UEFI. Si yo hago esto, nos va a indicar el orden de arranque. Current, el que está seleccionado, el primero, que es el 003, vemos que es Debian, eso es correcto. Luego vemos que hay algunos otros gestores de arranque. Y vemos que el 7 es Windows Boot Manager. Queremos que esté el último porque Windows es un mal vecino y se va a poner por delante de todos los demás en cuanto tenga oportunidad. Ejecutar EFI Boot Manager con "-o" y le vamos a indicar los IDs que vemos aquí y en el orden que queremos. 003, 001, 005 y 0007, que es Windows el último. Además, si hacemos un ls de boot EFI, pues ahí estamos viendo las diferentes entradas para Debian y Microsoft. Vamos a hacer un reinicio para comprobar que todo ha ido correctamente. Y aquí vemos el menú de Groove. Vemos que está Debian, está Arch, está Windows y hay algunas opciones avanzadas y el firmware UEFI, las settings, que se han incluido por defecto. Podríamos eliminarlas y dejar esto un poco más limpio. Pero para empezar hemos recuperado todas las opciones. Vamos a iniciar Arch para comprobar que se arranca correctamente. Ahí vemos que se está arrancando correctamente. Voy a volver a reiniciar.
Vale, Debian previsiblemente arranca correctamente, ¿de acuerdo? Voy a volver a reiniciar. Y vamos a ver Windows, que lo mismo. Y fijaros, Preparing Automatic Repair. Está intentando recuperarse, pero en principio parece que Windows está arrancando correctamente. Ahí lo vemos. Voy a reiniciar. Vale, ya hemos reiniciado después de arrancar Windows y vemos que ya no estamos en la misma situación que antes, sino que podemos venir al menú y navegar entre nuestros sistemas operativos. Vale, y volviendo a la misma situación del secuestro de Windows, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la otra opción, la del pendrive. Puedes utilizar la ISO de la distribución que quieras. Yo en mi caso voy a utilizar una ISO de Linux Mint para reiniciar desde memoria RAM con ella. Bien, aquí tenemos el menú de inicio de Linux Mint. Vamos a iniciarlo. Vale, ya estamos en Linux Mint. Una cosa importante, este sistema no está instalado en el disco. De hecho, está cargado en memoria a través del USB. Si abro una shell, como es el caso, y hago un ls-blk, vemos que los discos que hay son los discos del sistema. Y ahora desde aquí vamos a hacer el ritual de chroot. Para no hacer esta sección dos veces, yo me voy a adelantar, pero si necesitas ver el ritual de chroot, vete a este minuto en el que se hace, en el bloque de emergencia. Mi objetivo es llegar a tener una root shell, pero dentro de mi Debian, que es este de aquí. Solo por el tamaño ya vemos que es SDA2, ¿vale? Vamos a entrar ahí, vamos a hacer una reinstalación del gestor de arranque de group, como hemos visto antes, pero esta vez desde el disco, desde la partición de Debian. ¿Vale? He montado lo necesario y ahora lo que voy a hacer es cambiarme. Voy a utilizar chroot para cambiarme al directorio donde yo he montado mi sistema Debian. ¿Vale? Ahí estaría. ¿Por qué sé que estoy en Debian? Bueno, si hacemos un ls de boot, vamos a ver aquí el kernel de Debian. Y ahora actuamos como si estuviéramos en nuestro Debian. Podemos utilizar este comando para hacer la reinstalación con un group install. Está haciendo la instalación, no ha habido errores. Y ahora podemos hacer un update group. Esto me va a generar de nuevo el gestor de arranque. Vemos que el boot order está así. Boot current el 0006. 006 corresponde con el disco que es la imagen de Mint. Luego el 7 que es Windows Boot Manager y esto es lo que tenemos que cambiar. Igual que hicimos antes. Fit Boot Manager y vamos a poner el primero a Debian que es el 003 y después el resto. Vamos a poner a Windows el último. Así, con ese -o. Y ahora ya vemos que nos lo ha actualizado. Vamos a reiniciar el equipo y ahora sí tendríamos que ver nuestro group menu otra vez. Y ahí lo tendríamos de nuevo. Escenario BIOS particionado de forma tradicional y sin cifrado. En este caso no tenemos partición EFI. Como decíamos al principio, el gestor de arranque utiliza el primer sector del disco, el Master Boot Record. En caso de que ocurra lo mismo, un secuestro de Windows o que tengamos que actualizar nuestro gestor de arranque con nuevas entradas porque se han instalado otros sistemas operativos Linux o demás, lo que hay que hacer es muy parecido, prácticamente el 100%, pero con un detalle. Bien podemos acceder a través de la BIOS a un Linux que ya esté instalado y ejecutar una terminal, como es el caso, o bien podemos hacer el ritual del USB más chroot. En este caso es lo mismo. En el momento que tengamos una shell en el sistema base, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos un sudo para instalar el gestor de arranque con el comando group install. Hay que hacerlo con root. Sin embargo, cuando lo hicimos en un entorno UEFI no nos dio este problema. Podemos ejecutarlo directamente. Esto es porque en un sistema UEFI no necesitamos especificarle el dispositivo de instalación final o el disco. Aquí sí. Y hay que tener en cuenta el layout del mismo. ls-blk. Vemos los dispositivos que hay y bueno, en este caso solamente tenemos un Debian, ¿de acuerdo? Es este de aquí, el mismo. Entonces tendríamos que ejecutar group install y hay que indicarle el disco dev SDA, ¿vale? Porque estamos en el disco SDA. Podría haber más discos, pero solamente se inserta en el disco que utilizamos de arranque. Eso lo sabemos porque dev SDA tiene la flag de boot, ¿vale? Entonces, al hacer esto, se instala correctamente. Es exactamente lo mismo. Los pasos que hemos hecho en el sistema UEFI se trasladan a un sistema BIOS, solo que hay que tener en cuenta que cuando hagamos la instalación hay que indicarle como un parámetro el disco donde vamos a instalar el gestor de arranque. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Porque tiene que escribir en el primer sector de ese disco el código de group. Si hacemos un update group, pues volveríamos a tener el mismo resultado positivo.
Entonces, en esta comparativa entre sistemas UEFI y sistemas BIOS Legacy, tenemos que hacer los siguientes pasos. Montaje extra: es obligatorio montar la partición EFI, eso se hace en el ritual de chroot que veremos más adelante. En sistemas BIOS no existe, no hay partición, no hay nada que hacer. EFI-bars es necesario montarse para sistemas EFI, esto está explicado en el ritual de chroot, y sistemas BIOS pues no existe, tampoco hay que hacer nada. La instalación group install sin más, como hemos visto antes, y en el caso de BIOS Legacy, group install y dev sda sdb el disco donde queramos instalar en ese master boot record el código de group. Y el resultado, pues se crea un archivo .efi con el código del gestor de arranque y luego en sistemas BIOS pues se escribe el código en los primeros bytes del disco. Escenario UEFI con LVM y cifrado LUKS. En este caso tenemos una máquina en la que acabamos de instalar un Debian desde un dispositivo USB arrancable. Durante la instalación simplemente hemos definido la siguiente estructura que casi la hace él por defecto. Elegimos LVM como tipo de particiones y establecemos una partición principal de 15 GB, es 4, que es donde va a estar nuestro Debian, una partición swap que también va a ir dentro de ese volumen cifrado con casi 1 GB de tamaño y el volumen encriptado SDA3. ¿Vale? Con LUKS. Es decir, tenemos una partición cifrada con contraseña en el que dentro hay una disposición LVM de varias particiones, en este caso solo estas dos. Seguiríamos esa instalación y tendríamos un sistema Debian funcional, solo que al inicio del sistema, group nos va a pedir una contraseña. Esto lo vemos claramente en la propia máquina. Aquí ya he accedido a ese Debian recién instalado, proporcionando primero la contraseña. Vemos la siguiente disposición o geometría del disco. Vemos que la primera partición es la partición EFI, que es ESP, que ya la hemos comentado, que contiene la información del arranque. Tenemos una segunda partición /boot de tipo ext4 de casi 1 GB, donde contenemos el Linux kernel y también el init-ram-fs. Esto al inicio del sistema, group lo que hace es tomar de aquí estos dos elementos y cargarlos y posteriormente pedirá la contraseña para acceder al disco duro, que es la parte de la derecha, el búnker, ¿vale? Esto podría ir dentro del búnker también, pero bueno, he decidido ponerlo fuera por rapidez. Si estuviera dentro, lo primero que haría el gestor de arranque sería, antes que siquiera cargar el kernel o cargar init-ram-fs, sería pedirnos la contraseña en una consola muy fea. Y por último, nuestra partición cifrada, en la que dentro hay LVM2, ¿de acuerdo? De casi 13 GB, ¿vale? Esto lo vemos aquí, de la misma manera que en gparted, pero en el comando lsblk. Partición EFI, partición boot y la partición cifrada, SDA3 crypt, y dentro los volúmenes lógicos de Debian con su partición swap. Y para adelantar un paso más, hemos instalado un nuevo sistema operativo en este entorno. Lo hemos introducido dentro del búnker, ¿vale? Podríamos haber creado otra partición SDA4 cifrada, pero en este caso he querido incluirlo dentro, es con vecino de Debian y van a compartir la contraseña de descifrado desde el arranque, ¿de acuerdo? Y este segundo sistema operativo que he incluido es un Alpine, es una distribución de Linux muy ligera. Y la he querido incluir con 4 GB al lado o dentro del mismo contenedor LVM, dentro del contenedor cifrado al lado del Debian. Cómo la he instalado se va un poco más allá del motivo de este tutorial de group, pero requiere de una serie de pasos técnicos. En este caso, como cualquier otra distribución, partimos de un pendrive o una imagen arrancable en memoria y una vez estamos dentro tenemos que descifrar el disco. Es decir, para poder instalar, el instalador en memoria tiene que acceder a este disco, hacemos una serie de comandos para abrir el LVM, ensancharlo y hacer espacio de 4 GB para esta nueva distribución y una vez está, ya procedemos a instalarlo ahí. De inicio hay que tener en cuenta en el instalador que no podemos machacar la boot EFI, simplemente añadir nuestra información aquí. Pero en este caso yo he hecho la instalación de Alpine, he hecho un reinicio y al inicio del sistema no vemos Alpine dentro de la tabla de group, dentro del menú selector de group. Con lo cual hemos llegado al punto en el que yo quería instalar o reinstalar group dentro de esta geometría de disco, que es un poco más compleja. Y de hecho si hacemos un reinicio, voy a hacer un reinicio sin más del Debian, vais a ver cómo se comporta desde el inicio. Veis que no vemos la entrada del nuevo sistema operativo Alpine por ningún sitio. Si intento abrir Debian y me está pidiendo la contraseña de la partición cifrada SDA3. Se la proporciono, entonces procede a abrirla y una vez accede, pues el kernel puede arrancar el sistema operativo que hay ahí, que es un Debian,
¿vale? Estoy entrando de nuevo. Vale, entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en actualizar group para que incluya esa entrada de Alpine que está dentro de un volumen cifrado por Lux y a su vez dentro de un volumen lógico en LVM, ¿vale? Entonces haríamos lo de siempre, ¿no? Me pongo como root para mayor comodidad y lo que haríamos sería un /user sbin para incluir los ejecutables de sbin, ¿de acuerdo? Que es donde se encuentra updategroup, ¿vale? Si hago esto, pues en principio va a estar tomando los ficheros de configuración que ya conocemos de group y va a generar ese group.cfg. Ha encontrado el initrd y el Linux de Debian, pero sin embargo no estamos leyendo nada sobre Alpine. Como nos dice, osprover no está activo, vamos a activarlo, simplemente bajamos hasta aquí, descomentamos esta línea, guardo y vuelvo a reejecutar. ¿Vale? Y aquí ya estamos viendo que ha encontrado una imagen o, bueno, una partición de un sistema operativo Alpine Linux. Y diríamos, bueno, pues con esto ya está, ¿no? Se ha actualizado el gestor de arranque, vamos a probarlo. Voy a reiniciar y vamos a ver si efectivamente funciona. Salimos, bueno, vemos las nuevas entradas, Debian, Alpine, y aquí estamos obteniendo un error de arranque. Vale, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí Alpine no encuentra la forma de entrar al disco, es decir, esa entrada está apuntando a algo dentro de un disco cifrado. ¿Qué ocurre? Que cuando intento acceder no sabe cómo acceder a ello. Para solucionar este problema necesitamos hacer tres cosas. Para ello nos vamos a ir a nuestro Debian, que ahí sí podemos acceder. El primero es tratar el algoritmo de cifrado. Debian por defecto utiliza Argon 2 ID. Group solo entiende un tipo de algoritmo de cifrado, que es PBD-KDF2. Y esto hay que cambiarlo. Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a añadir una llave compatible, crypt, y lo añadimos a nuestro dev SDA3, que es la partición cifrada. Nos pide passphrase y ahora opcionalmente podríamos borrar la vieja. Kill slot /dev s. Entonces, ¿qué hemos hecho con todo esto? Con los 8 slots que existen de llaves para nuestra partición cifrada, hemos cambiado el tipo de llave que tiene. ¿Por qué? Porque group no sabe leerla. Y si no sabe leerla no vamos a poder abrirla desde el gestor de arranque. ¿Vale? Esto es una necesidad que impone group. ¿Por qué? Porque group no entiende el sistema de cifrado Argon 2 ID. Tenemos que bajarlo a PBKDF2. Group es software ligero que vive antes de que se cargue cualquier sistema operativo y no tiene esas librerías necesarias para procesar Argon 2 ID. Y con este otro segundo comando hemos borrado la primera, la de Argon 2 ID. Segundo paso, Alpine no sabe ahora mismo cómo despertar dentro de LVM y para ello tenemos que recrear el init-ram-fs con los módulos o los scripts necesarios. Aquí ahora mismo estoy en Debian, tendría que acceder a Alpine de alguna manera, con nuestro ritual de chroot, por ejemplo, pero esto lo ideal hubiera sido hacerlo durante la instalación de Alpine para no tener que volver ahora. Pero bueno, lo volvemos a hacer sin problema. ¿Vale? Montamos dev mapper debian vgroot alpine, esta de aquí, en /mnt. Correcto. Esto lo puedo hacer porque Debian ya tiene visibilidad al disco encriptado. Si estuviéramos en un USB arrancable, tendríamos que primero descifrar y abrir el volumen. ¿Vale? Con esto montamos los directorios necesarios dentro de mount. Y ahora sí vamos a hacer un chroot para teletransportarnos dentro de Alpine. Y lo tenemos que hacer con bin sh porque Alpine no tiene base. ¿Vale? Ahí estoy. ¿Vale? Y en principio estaríamos dentro de Alpine. Y ahora vamos a utilizar los comandos para rehacer ese init-ram-fs. Para empezar vamos a editar este fichero mkinitfs.com en etc. Tenemos que añadir los módulos necesarios para descifrado de disco. Ahora vamos a identificar el kernel real. Si hacemos un ls lib modules, bueno, pues vemos que tiene ese nombre. Tenemos que hacer un make, un cocinado de initfs y vamos a utilizar exactamente la versión que tenemos aquí. Ahí está. Se ejecuta desde aquí. Ahora aquí está dando errores, vamos a hacer un export del path porque no lo está encontrando. Vale, ahí en principio lo ha creado correctamente. Vale, me voy a dejar esta consola ya que tengo abierto el acceso a Alpine, pero en principio no debería hacernos más falta. Y me voy a abrir otra en la que vamos a hacer el tercer paso. Vamos a crear una entrada manual de Alpine que precisamente desencadene todo este proceso. Y lo vamos a hacer en nuestro directorio etc group d
como un script custom en S40 custom. Vale, aquí debajo vamos a añadir toda nuestra entrada a mano. Eso por ahí. Cargamos el módulo de Lux, cargamos el módulo de LVM. Vale, aquí le estamos dando las instrucciones que tiene que seguir esta entrada para poder acceder correctamente al sistema operativo Alpine que hay detrás del búnker y detrás de ese búnker dentro del LVM. Vale, y aquí le decimos que haga un montado de el búnker físico, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que conocer, voy a abrirme otra terminal a falta de más de ellas. Si ejecuto aquí blkid, necesitamos indicarle el UID de la partición cifrada. Dev SDA3, esta de aquí. Vale, CryptoLux, esta de aquí. Y este es el UUID que tenemos que copiarnos. Me lo copio. Me vengo aquí y se lo tengo que indicar así, pero sin guiones. Se los retiro. Con mucho cuidado todas estas modificaciones porque cualquier error va a hacer que no funcione. Ahora dentro de esa partición vamos a localizar Alpine y necesitamos el UUID de la raíz. ¿Vale? Aquí tenemos Alpine y necesitamos el UUID. Me lo voy a copiar hasta aquí. Y quitamos los guiones. Lanzamos el kernel. Linux, pues tenemos este. El que está dentro del boot de Alpine. Entonces lo ponemos tal cual. Root igual vg root y el nombre de la partición. vg root Alpine. Como read only. Y ahora más parámetros. Crypt igual UUID. Lo vamos a indicar. Lo vamos a referenciar por el UUID, el volumen cifrado, Lux, este de aquí, pero esta vez sí lo dejamos con guiones. CryptDM igual el nombre, SDA3, este de aquí, SDA3 script, y le pasamos ese quiet por ahí. Y ahora el init.rd, ya sabéis que necesitamos también la imagen que precisamente hemos construido previamente, y es esta de aquí. Vale, esta referencia dentro de la partición, dentro de ya del sistema Alpine. Y con esto tendríamos la entrada correcta. La voy a guardar. Voy a hacer un par de operaciones de limpieza. Nano, etc, default group. Voy a deshabilitar OSProver para que no recupere él solo todos los sistemas operativos y otras entradas que añade. Y vamos a añadirle también que lo deja más limpio, ¿vale? Lo que quiero ahora es que el menú salga limpio, con solamente las entradas que yo quiero. Para quitar esa entrada de UEFI, firmware, que sale, que tampoco la necesitamos para nada, utilizamos sudo chmod, le quitamos el permiso de ejecución a este fichero, etc UEFI firmware. Con esto ya, cuando rehagamos el menú ahora, no lo va a incluir. Y finalmente, el comando estrella update group. Vale, y con todo esto, en principio, si reiniciamos, deberíamos ver nuestro menú correcto y poder acceder a Alpine ya desde una entrada que hemos creado a mano. Vemos, podemos haber quitado el recovery mode, pero bueno, hemos dejado Debian y hemos dejado Alpine. Aquí ya vemos un cambio con respecto al error de antes. Ya parece que sabe lo que necesita. Va a intentar descifrar la partición GPT-3, bueno, la partición 3 realmente, y para eso necesita la contraseña que se la acabo de proporcionar. Y ahora, si todo va bien, después de descifrarlo, va a encontrar el sistema operativo, que es el Alpine, que tiene que cargar, y empezará el proceso de carga normal del sistema. Vale, nos está dando otro error, que es boot mv linux lts not found. Vale, había un pequeño error, como digo, habría que iniciar en Debian de nuevo, había un pequeño error aquí. Aquí sí que nos permite los guiones, y por eso no estaba encontrando la partición root, esta de aquí, la de Alpine. Vale, y volvemos a hacer un update de group. Como veis es súper sensible. Vale, voy a reiniciar. A ver si evitamos otro kernel panic. De acuerdo, hemos saltado. Passphrase de nuevo. Y estamos en una shell de recuperación. Estupendo. Nos falta indicarle al final de la línea de Linux SDA3 script y hay que indicarle el tipo de sistema de ficheros. Root fs ext4. Aquí lo que le estamos diciendo es que busque este volumen de mapper debian vg root alpine y que además es de tipo ext4, ¿vale? Esto va a ser lo que nos ayude a solucionarlo. Guardo, salgo, rehago group y ahora voy a hacer un reinicio más, ¿vale? Alpine. Vamos a ver.
Vale, y ahora sí lo encuentra. Y ahí vemos que está cargando Alpine Linux, ¿vale? Y aquí estoy en Alpine Linux. Este fue lo que yo instalé desde el principio. Y bueno, pues estamos en un sistema súper minimalista. Pero hemos conseguido acceder después de instalarlo y rehaciendo todo el sistema de arranque con el Bunker Deluxe y además LVM. Y que todo se reconozca desde el arranque. Y ahí tendríamos los dos sistemas operativos corriendo de forma correcta y además en una partición cifrada. Como veis, es bastante sensible a cualquier detalle que nos podamos olvidar en la configuración. Realmente lo que estamos es dándole las instrucciones manuales desde la entrada de Alpine que hemos creado en Group para que sea capaz de abrir el búnker cifrado con Lux y a su vez encontrar la partición del LVM, el volumen lógico, de Alpine. Es una caja dentro de caja y claro, desde el gestor de arranque tiene que saber hacerlo. Echa un vistazo a esta guía rápida en pantalla y busca el error que te está dando Group. Existen dos casos muy claros, los que se pueden reparar en caliente, que es el grupo A, y los que necesitan más trabajo o grupo B. Hay un pequeño tip que hay que tener en cuenta. Si ves un número como tal en el error o en el mensaje de Group, intenta el grupo A. Si es un texto corto, entonces ve directo al grupo B. No borres particiones o reinstales sistemas operativos, porque eso puede agravar el problema. Tu sistema probablemente sigue ahí y podrás recuperarlo, o al menos los datos que contiene. Por lo menos lo vamos a intentar. Otro apunte, no importa si utilizas UEFI, BIOS o si tienes un disco cifrado con Lux. Group te hablará con los mismos códigos. Lo que sí que cambia es la herramienta que utilizaremos para rescatarlos. Si es un problema de idioma, de configuración, utilizaremos el propio teclado. Y si ya es un problema más grave como de estructura, el disco está roto, mal instalado, entonces tendremos que utilizar un USB. Grupo A, solución en caliente. Los errores del grupo A ocurren cuando Group funciona pero no encuentra el camino. Sueles ver una línea de comandos Group o Group Rescue. En este caso voy a iniciar Arch Linux en esta entrada de aquí y vemos que HD0 GPT9 no encontrada. Esto es que ha habido algún tipo de desconfiguración con las particiones, típico problema cuando hacemos un uso de gparted para modificar o redimensionar particiones. Puede que algo se haya reconfigurado y no se haya indicado nada al gestor de arranque. La partición de Arch, la que no conocemos, pero bueno, ya sabíamos de otras veces, va a ser la partición número 3, pero para comprobarlo podríamos hacer un ls de HD0, GPT3, indicándole además la ruta boot. Vale, y ahí vemos, bueno, no nos dice mucho, sabemos que aquí debería estar Arch, porque las otras son Windows, EFI y Debian. Set root, HD0, GPT3, y hacemos un Linux boot root igual dev sda3 read write y init rd sdi. Vale, hacemos un boot y en principio vamos a poder acceder a Arch Linux cuando antes no podíamos. Inmediatamente cuando acabemos, lo que tenemos que hacer es un update group. ¿De acuerdo? Aquí ya podría logarme y entrar. Este error, que es el error 22, suele ocurrir porque Group es muy estricto con las numeraciones. Si borras una partición lógica, todo número cambia, todas las de atrás suben un número, por ejemplo. Y Group se pierde porque tiene referencias estrictas. Y no es que se haya borrado el sistema, es que el mapa de Group no está actualizado, está apuntando donde no debe o no está bien referenciado. Y como veis, es posible con la tecla C indicarle un par de comandos a Group y arrancar manualmente. Es como si sacáramos la manivela y lo hiciéramos a mano. El grupo B requiere de una solución elaborada. Ocurren cuando ha habido un error crítico. Por ejemplo, instalar un Windows que ha pisoteado el sector de arranque del Linux. O una instalación en la que los archivos de configuración o archivos esenciales se han escrito a medias. También redimensionamiento de particiones, kernels que se han podido corromper, etc. Si se te fue la luz cuando estabas actualizando algo importante, probablemente estés también en este grupo. Aquí necesitamos ayuda externa para al menos lanzar una shell y ejecutar una serie de comandos de reparación. Pero es más fácil de lo que crees cuando entendemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Aquí directamente nos ha sacado una consola de Group sin pasar siquiera por el menú de arranque, no hemos podido seleccionar ninguna entrada. Esto realmente es un error 17, es decir, que ha habido un cambio estructural en particiones o un cambio estructural de geometría grave que ha afectado a cómo Group estaba, digámoslo así, referenciando las particiones y no entiende. Directamente no hemos pasado ni por el menú de arranque, nos ha sacado a una consola de Group o de Group Rescue como esta. En mi caso he forzado este error, el error 17, corrompiendo la primera parte de la tabla de particiones de Debian. Entonces no solo falla Debian, que ni siquiera vemos todo lo demás.
¿vale? Si hubiera sido otra de las particiones, el inicio de la partición de Arch, por ejemplo, pues veríamos el menú de arranque, porque no es el sistema operativo principal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Groove se ha cargado de forma básica, pero al intentar leer la partición de Debian para cargar el menú, groove.config, falla silenciosamente. Y como no tiene ningún tipo de instrucción al respecto, pues nos suelta directamente a la consola de Groove. Si hacemos un ls aquí, pues estamos viendo que hay particiones. De hecho, están ahí todas, la 1, la 2, la 3 y la 4 en el disco HD0. Y ahora la diferencia es que si intentamos mirar dentro de Debian, era HD0 GPT2, nos dice que el sistema de archivos es desconocido. Y esto ya es un error estructural. Aquí no vamos a poder cargar a mano nada, porque no tenemos siquiera acceso al sistema de ficheros. Entonces, desde aquí sí que necesitamos ayuda externa. No tenemos posibilidad de arreglarlo desde esta consola de Groove. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos arrancar un sistema Linux desde un pendrive, desde una memoria flash y desde memoria realizar el ritual de chroot, que lo vamos a ver en concreto ahora, y reparar el gestor de arranque. Esa distribución tiene que arrancarse en el mismo modo en el que está la máquina, si es BIOS BIOS, si es UEFI UEFI, si no vamos a tener luego un problema a la hora de hacer el ritual. Generalmente las ISOs modernas utilizan ya un sistema híbrido que reconoce si estás en modo UEFI o en modo BIOS. El firmware de la placa base va a detectar cuál de ellos es el correcto y va a arrancar de esa manera. Y esto también se puede forzar en la propia BIOS, que tendrías acceso desde el inicio. Otro truco rápido es que lo podemos ver aquí directamente en la consola. Si tenemos GPT, lo más normal es que sea UEFI, ya que utiliza la tabla de particiones GPT. Si fuera, en vez de GPT-3, GPT-2 fuera MS2, sería algo relacionado con la BIOS. Entonces, de un vistazo estaríamos comprobando qué tipo de sistema tenemos desde aquí. Entonces, yo voy a insertar un pendrive con Mint y lo voy a arrancar desde ese sistema operativo en memoria. Y desde ahí vamos a realizar el ritual. Vamos a ello. Vale, estamos en Linux Mint en memoria. Ojo, me voy a cargar una shell y aquí vamos a hacer un lsblk y aquí estamos viendo los dispositivos de bloques del sistema anfitrión o del sistema host, digamos. Es decir, el real, el que está instalado. Ya lo conocemos, pero en tu caso, si no lo tienes claro o ha pasado mucho tiempo, pues tienes que tener en cuenta qué particiones tienes instaladas y qué sistemas puede haber en ellos. En este caso habíamos visto que SDA es EFI, SDA2 de 35 gigas, quizá por el tamaño, por la etiqueta, por el tipo de partición, puedes deducir de qué tipo de sistema operativo hay instalado dentro. Este era nuestro Arch y este SDA4 era nuestro Windows 10. BLKID te da algo más de información también, el tipo de sistema de ficheros, también alguna label. Arch, Win10, pues son bastante descriptivas. Y en nuestro caso, como sabemos que está corrupta la tabla de particiones o la partición de Debian, lo que tenemos que hacer es repararla. Voy a entrar como root fsck.ext4, porque nuestra partición de Debian es un ext4. Este chequeador del disco nos va a buscar los superbloques y va a intentar restaurarlos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer el ritual de chroot. Esto te vale para multitud de ocasiones. En este caso yo voy a entrar en una partición de Debian para intentar repararla. Pero para eso vamos a hacer todo el ritual. Lo primero, reconocemos si nuestro sistema es UEFI o es BIOS. ¿Vale? Vamos a utilizar este comando o simplemente ver si este directorio existe. Si existe, entonces es que estamos en UEFI. ¿Vale? Primera cosa realizada. Ahora vemos la geometría de nuestro disco y la partición que queremos montar nosotros es SDA2, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacer un mount de SDA2 a directamente el directorio MNT. Y ahora hay que montar una serie de directorios importantes de un sistema a otro, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer línea por línea, pero bueno, lo podemos hacer utilizando un bucle for directamente en la shell de bash, que es más rápido. Montamos dev pts, proc, sys y run. Y a esto hacemos un do mount de $i, por cierto es un mount -b, a barra mnt $i. Es decir, nos estamos llevando estos directorios cargados en memoria al montaje en mnt. Punto y coma, done. Ahora, si el sistema es UEFI, es recomendable hacer estos pasos a mayores. Vamos a montar la partición EFI, porque si luego realizamos algún tipo de modificación, como puede ser el caso en una actualización del gestor de arranque, pues necesitaremos que esté montada. Y hacemos un mount de directamente dev SDA1, porque esta partición SDA1 es la partición EFI de casi 1 giga, a mnt boot EFI.
Y luego tenemos que asegurar las variables EFI. ¿Esto qué quiere decir? A veces dentro del chroot el sistema no puede hablar con la placa base y necesitamos este montaje extra, ¿vale? Mount, muy sencillo, mount -t, EFI var fs, EFI var fs de nuevo y le decimos dónde. En mnt sys, directorio sys, firmware EFI vars. Vale, y ya por fin, ahora ya sí, tenemos todo dispuesto para hacernos ese teletransporte. Hacemos un chroot a mnt. ¿Y qué esperamos con esto? Vamos a hacer nuestro teleport, nuestro teletransporte a el sistema que estamos intentando montar con el ritual de chroot. Es decir, en este caso es SDA2, donde tengo un Debian instalado. Si hago esto, veis que me devuelve una shell de root y si hago un ls, pues estoy en lo que parece un directorio raíz de algo. Para saber que estamos en el correcto, yo voy a hacer un ls de boot, donde se ven los nombres del kernel. En este caso Debian 13, pues estoy en mi Debian 13. En tu caso, pues lo puedes comprobar de esta manera o hay otras opciones, ¿vale? Ahora, en mi caso, voy a hacer una reinstalación del gestor de arranque porque hemos tenido algunos problemas, ¿vale? Pero en tu caso puede ser esto o cualquier otra acción que tengas que hacer en el sistema al que por alguna razón no puedes acceder. Boot EFI, aquí le estoy pasando los parámetros para que haga la instalación de cero. Bootloader, ¿vale? Termina sin errores. Y ahora hacemos nuestro comando update group. Y con eso estoy regenerando el menú correctamente, ¿vale? En el caso de EFI podríamos comprobar el orden. Vemos que el actual es el 006, está apuntando al 6, que es Linux Mint, nuestro CD-RAM, pero el orden sería el 3, que es Debian, el 5, otro gestor de arranque que hemos instalado y demás. Bueno, aquí lo podríamos definir, ¿vale? Si quisiéramos redefinirlo, pues haríamos un "-o" y le indicaríamos el orden que queremos, pues 1 separado por comas, 003, el que fuera, ¿de acuerdo? En mi caso es correcto. Si tu caso es BIOS, hasta aquí no has tenido que hacer los pasos que he mencionado que son solo para UEFI, pero si quisiéramos reinstalar el gestor de arranque, habría que hacer un group install sin todo esto y directamente apuntándole al disco dev SDA. Ni SDA1, ni SDA2, no. Directamente al disco, porque lo que hace group install en un sistema BIOS es escribir en el master boot record, es directamente en el sector de arranque del disco, ¿de acuerdo? Es la diferencia que tiene con EFI. Y ya para terminar, los últimos pasos son exit, y aquí me saldría del chroot, es decir, me teleporto de nuevo a una shell del sistema anfitrión, que en este caso es Mint, aquí estoy, y hago un sudo mount de forma, digamos, adecuada y recursiva de todos esos directorios que montamos al principio para que se desmonten correctamente, ¿vale? Esto desde el directorio mnt hacia adentro había varios montados, pues con esto los desmonto todos. Y listo. Ahora solo queda reiniciar y ver que todo funciona correctamente. Vamos a reiniciar. Reiniciamos y ya vemos nuestro menú de group recuperado, ¿vale? Un detalle, si en lugar de nuestra partición del sistema operativo principal, en mi caso Debian, hubiera sido Arch, hubiéramos llegado hasta aquí sin notar ningún problema, pero al intentar hacer un ingreso en Arch Linux, nos saldría ese error de que no encuentra la partición o nos sacaría a, como hemos visto técnicamente, aquí al menú o no nos dejaría avanzar. En ese caso no necesitas un pendrive porque como tenemos otro sistema Linux desde el cual podemos hacer el ritual de chroot, nos iríamos a Debian y lo haríamos desde ahí, haciendo el chroot sobre la partición de Arch, que es el que queremos reparar, del mismo modo, simplemente cambiando las rutas adecuadas. Bueno, y con esto hemos cubierto algunos de los errores. Es imposible cubrirlos todos, pero espero que esto te ayude para intentar solucionar los tuyos. Si es un error liviano, digamos, del grupo A, lo vas a poder hacer probablemente desde la consola de group, ¿de acuerdo? Si es un error más grave, lo primero, intenta saber qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la última actualización, qué es el último movimiento que se ha hecho en tu sistema operativo para intentar deducir qué está fallando. Si has estado jugando con particiones, si has estado jugando con elementos del sistema operativo o de la geometría del disco que pueden hacer que falle estrepitosamente el arranque. De todas formas, el ritual de chroot y la reinstalación del group suele ser la forma de solucionar todos los problemas, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, tus sistemas están ahí. Quiero decir,
Salvo una catástrofe muy gorda, que no suele ser el caso, puede haber algo que no está mapeado correctamente. Imagínate que Grub es un mapa con las indicaciones a dónde tiene que iniciar cada sistema operativo. Si ese mapa no se actualiza, porque los sistemas operativos cambian su localización o cambian su forma de referenciarse, pues Grub se pierde y te va a dar problemas. ¿Vale? Y si esa desreferenciación es demasiado profunda, como un cambio de particiones, un cambio de UUIDs o un cambio de referencias, pues el problema es más grave y hay que solucionarlo mediante un ritual de chroot a través de un pendrive o a través de otra partición que sí funcione correctamente. Si el cambio es más liviano, podemos sacar la manivela y directamente hacerlo a mano desde la consola de Grub, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Sobre todo, lo que no debes hacer es reinstalar sistemas, porque puedes estar machacando o pisando lo que ya tenías antes y perder datos. Y con esto espero haberte ayudado en esta sección. En este bloque vamos a aprender a personalizar nuestro gestor de arranque. Vamos a probar las opciones disponibles, entender dónde podemos cambiarlas y también, ¿por qué no?, vamos a descargar temas oficiales predefinidos de internet para instalarlos en nuestro sistema. De primeras vemos nuestro menú Grub muy sencillo, con estilos muy básicos y con un fondo de pantalla, en este caso es de Debian XFCE, que ha incorporado porque sí. Nosotros podríamos cambiar esto. Vamos a entrar directamente a nuestra máquina Debian. El cambio más directo y el más rápido suele ser cambiar ese fondo de pantalla o fondo de Grub por una imagen que podamos descargar de internet. Yo me he bajado esta de aquí con unas dimensiones adecuadas para, bueno, mi escritorio. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a copiarnos esta imagen a el directorio boot Grub, porque ahí, bueno, es lo mejor para evitar problemas. Y lo vamos a mover a boot y lo voy a llamar bck.png. Un detalle sobre el formato: es mejor que sean formatos PNG porque están mayormente soportados por Grub. Pueden ser JPG, pero tienen bastantes limitaciones en cuanto al formato del fichero en sí, a la compresión JPG. Algunos son soportados, pero no todos. Entonces, en ese caso, si tienes una imagen JPG, la puedes convertir a PNG fácilmente con GIMP o con cualquier otro programa o software de edición de imágenes. Pero bueno, en este caso siempre mejor utilizar PNG, ¿de acuerdo? Me la copio allí. Y ahora vamos a actualizar nuestro default Grub aquí mismo, y la instrucción que tenemos que darle es Grub background. La ruta absoluta, boot bck.png. Aquí tiene que estar la ruta exacta o vamos a tener problemas después, no la va a encontrar. Y además vamos a cambiar el GFX mode, porque aquí le podemos indicar el tamaño que queremos que tenga nuestro menú de Grub, porque la resolución de la imagen puede no coincidir con la que Grub tiene y en este caso puede no cargarla. Entonces lo que le hacemos es darle la resolución de nuestro monitor. En mi caso es 1920 por 1080. Guardo, hago un update de Grub, lo construyo, nos ha encontrado la imagen que le hemos añadido y en principio, si reiniciamos directamente, deberíamos ver el fondo de pantalla que le hemos incluido. ¿Vale? Ahí lo veríamos. Es un cambio muy sencillo, pero muy notable. Si en vez de esta imagen, pues otra, la que nosotros queramos. Y ahora vamos a ver las opciones de configuración que nos ofrece Grub. Están extraídas del manual y las he aplicado directamente sobre nuestro etc default Grub. Y vamos a ir una a una comprobando qué hacen, ¿vale? Y luego lo probaremos actualizando Grub y viendo el resultado en el reinicio. La primera, Grub Default, indica el sistema operativo o la entrada por defecto. La podemos numerar de 0 en adelante o podemos proporcionar el nombre exacto de la entrada o en este caso la palabra reservada saved, que me va a indicar aquel que ha sido utilizado la última vez. Save Default depende de default. Si default es saved y está a true, Grub recordará siempre la última elección. Grub Timeout 5 pues es la espera de 5 segundos que tiene la pantalla de Grub antes de entrar en la entrada que esté seleccionada. Podemos ponerla a cualquier número de segundos, podemos ponerla a 0, que es arranque instantáneo, o la podemos poner a -1, que es espera infinita, va a esperar a que el usuario introduzca la entrada que quiere. Grub Timeout Style, si está al valor menú, lo que me va a mostrar es precisamente el menú de Grub que conocemos, pero tiene varios valores. Se puede poner a hidden o a countdown y lo que va a hacer es ocultar el menú entero, salvo que pulses la tecla ESC. Grub Distributor lo que permite es, aparte de poner un literal como tal, va a poderse ejecutar un comando que, pues por ejemplo, indique la versión del sistema operativo concreto, el SBA release o alguno similar, para poder tener algo más descriptivo en las entradas del menú.
Group Command Line Linux Default, en este caso está a Quiet Splash, son parámetros que se pasan al kernel en la línea de carga del kernel y son siempre los mismos para cada entrada de group. Es decir, aquí estamos replicando Quiet Splash. Quiet me va a ocultar todos los mensajes durante el arranque hasta el login, así evitamos que la pantalla se llene de texto, y Splash me va a mostrar probablemente la distribución o el logo de la distribución que se está cargando. Group Command Line Linux, pues lo mismo, serían más órdenes que se pasan en esa línea al kernel, en este caso ninguna más. Group Terminal Output es donde se va a dibujar el menú, en este caso GFX-Term es lo que necesitamos. Lo necesitamos para ver imágenes y temas que explicaremos después. Group GFX Mode es la resolución de pantalla. Group GFX Payload Linux, con Keep se mantiene la resolución no solo para el menú de Group, sino cuando cargamos el kernel de Linux. Group Background pues sirve para cargar una imagen, lo acabamos de ver anteriormente. Existe otra que no está aquí, que es Group Theme, del tema, lo veremos después cuando veamos los temas descargados. Group Disable OS Prover, lo hemos visto en los anteriores bloques. Lo que hacemos aquí es decirle que haga o no haga una búsqueda de otros sistemas operativos en todos los discos, ¿vale? Eso va a generar entradas de forma automática. En este caso está a false, con lo cual está activo. Daros cuenta que es Group Disable OS Prover. Si está a false es que no está deshabilitado, con lo cual está activo. Group Disable Submenú a Yes lo que me hace es eliminar cualquier tipo de submenú. Por razones históricas a veces se agrupan determinados kernels antiguos o versiones anteriores de Linux en submenús dentro de Group. Con esto eliminamos esa opción y no aparecerían. Group Disable Recovery igual a True. Si os fijáis, a veces se generan en Group algunas entradas que son tipo modo de recuperación del sistema operativo X. Bueno, pues si lo ponemos a True aquí, no las necesitamos, no las queremos y no aparecerán en el menú. Y Preload Modules precarga módulos posiblemente necesarios como Part GPT para particiones de tipo GPT, MS2, FAT para un sistema de ficheros, es decir, y también pues podríamos encontrar algo tipo Lux o CryptoDisk, LVM, todo esto es necesario precargarlo para asegurarnos de que Group entiende lo que le vamos a pedir después cuando accedamos a una de las entradas del menú. Entonces directamente hacemos un update Group para leer ese fichero de configuración. Aquí genera nuestro fichero config final de Group y ahora simplemente cuando termine lo único que hacemos es reiniciar para ver los cambios. ¿Vale? Bueno, pues estamos viendo algunos cambios, otros no son apreciables. Hemos cambiado la imagen de fondo y luego el menú se ve un poquito mal ahí arriba y como veis desde las opciones básicas de Group no hay opción a crear, digamos, un aspecto muy distinto del menú Group típico años 90. Lo que tenemos que hacer es utilizar otro mecanismo que sí que ofrece Group, en el que se ha extendido bastante, que es la utilización de temas. Y aquí sí vamos a ver mucha diferencia, muchos estilos, mejoras estéticas bastante aceptables y vamos a ello. Cuando descargamos temas hay que tener cuidado de dónde los descargamos, siempre de fuentes confiables. En este caso una de ellas es genomelook.org y aquí encontramos bastantes temas que podemos utilizar en nuestro Group. En Group Themes vamos a encontrar una selección de ellos que en principio están probados y bueno, no contienen ningún tipo de código malicioso, ¿de acuerdo? Tenemos muchos y son descargables directamente de esta web. En GitHub también hay bastantes repositorios de otros creadores que también se han dedicado a crear el tema en Group y podemos seguir sus instrucciones y descargarlos. En este caso yo voy a descargarme este, que es bastante recomendado y bastante utilizado de forma general y vamos a ver cómo se instala. Nos lo descargamos como un zip, yo lo tengo descargado, hacemos una descompresión y nos genera esta carpeta, nuestra carpeta de descargas. Bueno, vemos que hay varios ficheros y también vemos que existe un script install.sh. En la propia página nos indican las instrucciones para ejecutarlo, que es esto de aquí. Directamente lo podemos ejecutar así. Nosotros vamos a utilizar el tema tela en color, en la resolución que tenemos. Bueno, y aquí hace una serie de acciones él solo, ¿de acuerdo? Vemos que esto es una actualización de Group. Me imagino que ya haya copiado esto al directorio Group, donde tenga que incluirlo, y ya estaría instalado. Vamos a reiniciar sin más y vamos a comprobar que se ha aplicado el tema. Bueno, pues ahí lo vemos, un tema bastante minimalista con las entradas de Debian, Windows, Arch. Bueno, estas ya podíamos haberlas eliminado también, modificando el fichero. Y abajo, fijaros, nos salen opciones para el intro, para entrar en la entrada que seleccionemos, una E para la configuración, en este caso la entrada de Arch Linux. Volvemos atrás y la tecla C para entrar en la consola de Group. Vamos a instalar otro simplemente para ver la cantidad de cosas que se pueden conseguir con un tema de Group.
este de aquí, vamos a dar a Files, nos descargamos el tar y después simplemente seguimos los pasos de instalación del autor. En este caso nos indica que hay que copiarlo a esta ruta y hay que actualizar nuestro default group con esta regla, group theme, y indicarle dónde está la ruta a lo que es el tema.txt que necesita para cargar este tema. Y por último, actualizar group. Como hicimos antes, nos descargamos ese tar, lo descomprimimos aquí mismo, hacemos una copia, bueno, de forma recursiva del directorio CyberEXS, que es el tema, a boot group themes, que es donde nos decía que teníamos que copiarlo. Añadimos esta línea, group theme, hasta la ruta absoluta, boot group themes CyberEXS, y luego añadimos este theme.txt, esto es siguiendo las instrucciones del autor, y ahora directamente lo único que hacemos es hacer un update group. Se regenera, por aquí nos indica que se ha encontrado el tema, y fijaros, nos ha encontrado el de tela porque está al final del fichero. Esto lo tengo que comentar, que es el tema anterior, y vamos a dejar solamente el CyberEXS. Lo guardo, vuelvo a generar group. ¿Vale? Y ahora sí nos está encontrando el tema que queremos, ¿de acuerdo? Y ahora nada, simplemente cuando termine, pues vamos a reiniciar y ver el resultado del nuevo tema. Bueno, y aquí lo tenemos, un poco más cyberpunk de hacking, Debian GNU, Windows y Arch Linux, ¿de acuerdo? Por supuesto, funcional. Si echamos un vistazo a la estructura del tema, bueno, pues vemos varias carpetas de iconos. Aquí, bueno, estamos viendo que de alguna forma mapea los principales sistemas operativos a un icono, Debian, Chrome OS, CentOS y demás. Luego vemos también la imagen de background que acabamos de ver funcional dentro de nuestro menú de group, algunas otras imágenes por aquí en PNG, y luego realmente tenemos un archivo maestro que es este theme.txt, que si lo vemos desde aquí, pues vamos a ver cómo son las instrucciones que hay que dar para crear un tema en group. Y bueno, una serie de instrucciones que de alguna manera permiten el crear ese menú en esas condiciones. Boot menu, los tamaños de los iconos, la altura, la anchura. Crear un tema se sale del objetivo de este tutorial, pero bueno, podría ser un buen ejercicio a futuro. Y con esto concluimos la personalización de group. Con las opciones básicas de group es que no hay color con respecto a cómo se puede cambiar utilizando un tema. Puedes crear tu propio tema partiendo de uno ya hecho que más o menos te guste y puedes jugar con estas variables, o utilizar uno que ya exista y que te llame la atención. No tiene más. Y terminamos este bloque de personalización y espero que te haya servido. Vamos al siguiente. Y ahora vamos con algunas funciones avanzadas de group que quizás no conocías. Vale, para este primer paso vamos a descargarnos una ISO arrancable desde la página de Gparted. Podría ser cualquiera, podría ser Clonezilla, podría ser incluso una imagen de otra distribución que arranquemos desde una ISO. En este caso, bueno, esta es una utilidad interesante tener a mano cuando andamos modificando particiones del disco o lo hacemos de manera habitual, o incluso como un sistema de rescate en caso de catástrofe, ¿vale? De aquí se descarga de la página de downloads. Y yo la tengo aquí descargada ya, gparted.iso. Lo que vamos a hacer es crearnos un directorio en nuestro directorio boot que se llame ISO. Y nos lo vamos a copiar allí. Y ahora vamos a crear una entrada para esta ISO en nuestro menú desde nuestro script 40. Si recordamos que era 40/custom. Recordamos que estaba en group D dentro de etc y aquí teníamos un 40, ¿vale? Aquí al final podemos agregar una entrada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a llamarla así, menú entry, gparted lib ISO de rescate, y ahora vamos a indicarle las instrucciones. gparted.iso. Eso por un lado. Por otro, hay que hacer un montaje. Loopback, utilizamos HD0 para referirnos al disco en el que estamos. HD0 es el disco actual, no hay más en esta máquina. Y GPT2 hace referencia a Debian, la partición de Debian. Y aquí dentro, simplemente, pues sería esta ruta. La podemos referenciar con una especie de dólar, como hace Bash, y le decimos ISO file, que realmente es el nombre de una variable. Vale, y ahora hacemos la instrucción de carga del kernel. Find ISO, y esta es la instrucción principal y la más importante, y ISO file, de nuevo a esa variable. Y, por supuesto, no nos olvidemos de initrd.img. Hago un update group
reconstruyo. Vamos a seguir trabajando en el tema que vimos en la parte de personalización. No haría falta más que reiniciar. Bueno, vemos que se ha generado una nueva entrada llamada gparted_lib_iso. Cuando yo hago intro y selecciono, va a cargar esa ISO tal cual la hemos especificado, ¿vale? Y aquí estamos viendo que está cargando precisamente gparted. Vamos a esperar hasta el final para ver que efectivamente carga. Además carga un escritorio muy minimalista, muy feoncho. Bueno, aquí hay varias opciones de configuración. Y bueno, aquí vemos que nos ha cargado gparted, ¿vale? Tendríamos una opción de rescate. Aquí vemos las particiones, como ya las habíamos visto en los otros módulos, en los otros bloques. Y bueno, tendríamos esta utilidad o cualquier otra accesible desde nuestro menú de group. Otro apunte interesante es que nuestro menú de group ahora mismo no tiene ningún tipo de seguridad. Podemos incluir una contraseña para evitar precisamente lo que voy a hacer ahora. Si otra persona accede a nuestra máquina, inicia la máquina en sí y accede al menú de group utilizando la tecla E, aquí va a poder cambiar de manera directa la línea en la que se carga el kernel. Si lo ejecutamos de la siguiente manera, yéndonos al final, ahí vemos un read only, lo vamos a cambiar a read write para que se cargue el sistema con permiso de lectura y escritura, y al final vamos a decirle un init igual bin sh o bin bash. Lo que pasa es que bin bash no está siempre disponible. Bin sh, si hago un control X para guardar y salir, en lugar de cargar Debian, fijaros lo que ocurre. ¿Vale? Me está devolviendo una shell. Si hago un whoami, soy root. Y lo peor de todo, estoy en la partición de Debian, que es mi partición principal. Ahí lo vemos. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona desde aquí, con permisos de root, podría cambiar cualquier cosa en mi sistema operativo. Para eso está la opción de group de incluir una contraseña por delante. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a realizar una serie de pasos. Vamos a utilizar group mk passwd en pbkdf2, que es el algoritmo de cifrado. Y si hago esto me indica una contraseña. Yo voy a introducir una. Me pide que la reintroduzca. ¿De acuerdo? Y sale este hash. Tenemos que copiar todo este hash sin dejarnos ningún carácter, con mucho cuidado de inicio a fin. ¿De acuerdo? Yo voy a darle aquí a copiar desde group.pb todo esto hasta el final. Ahora eso sí, no lo he comentado, pero lo vamos a hacer de forma inteligente. Es decir, vamos a dejar que cualquier persona pueda seleccionar cualquier entrada del menú. No queremos que la contraseña salte antes del menú de group, sino cuando alguien realmente está intentando acceder a esa tecla E y intentar modificar las opciones de carga de cada entrada de group. Entonces ahí será donde debe saltar el bloqueo. La primera que vamos a modificar es nuestra entrada de gparted. Luego vemos el resto, ¿de acuerdo? Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es esto. Set superusers admin, un nombre de usuario, admin está bien. Password pbkdf2 admin y ahora espacio y el hash que habíamos copiado antes. Eso es, no puede faltar ningún carácter, ¿de acuerdo? Que empiece por group, punto y el resto. Guardo y salgo. Y ahora vamos a ver el resto de particiones, la de Debian, la de Arch y la de Windows. Para esto tenemos que editar el fichero 10 de ese mismo directorio, ¿de acuerdo? 10 Linux. Y aquí estamos buscando unas líneas en concreto. Para ayudarnos, antes de editar nada, yo voy a utilizar grep para buscar la frase menú entry. Tenemos dos en dos líneas, la 140, que es la referente a uno de los sistemas operativos, y la otra en la 142, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos sabiendo eso, nos vamos, ¿vale? Aquí estarían las dos, y lo que tenemos que hacer es simplemente añadir, antes de este class, hay que indicarle unrestricted. Esto va a hacer que solamente salte la contraseña en esta entrada del menú, cuando intentamos darle a la E dentro de esa entrada de menú, ¿de acuerdo? Y lo mismo en la otra. Si tuviéramos más entradas de menú, pues habría que modificarlas todas, ¿de acuerdo? Guardo y hacemos nuestro update group. Vale, y ahora simplemente reiniciamos para comprobar que los cambios son efectivos. Vale, vamos a intentar hacer lo mismo en Debian, por ejemplo. Hacemos una E y aquí veis que me está pidiendo el nombre de usuario. Si yo le digo admin y le digo la contraseña, me va a dejar trabajar aquí. Evidentemente, si yo fallo con la contraseña o el usuario, no me va a dejar pasar. Me devuelve al menú de group, lo cual está muy bien. Aquí lo mismo y en todas ellas.
Y así hemos añadido una capa de seguridad por delante, no para alguien que quiera entrar de forma normal, porque yo de forma normal puedo acceder, sino para alguien que quisiera cambiar la entrada del menú para, por ejemplo, lanzar una shell con permisos de root, cosa que es bastante peligrosa. Imagina que estás en Linux compilando un kernel o renderizando un vídeo, pero necesitas entrar a Windows un momento para revisar un documento o echar una partida. No quieres cambiar la prioridad de tu gestor de arranque para siempre, simplemente quieres que en el próximo reinicio entremos directamente a Windows y luego se restablezca como estaba. Editamos etc default group y nos tenemos que asegurar de que la opción group default saved está activa, ¿vale? En mi caso ya la tengo activa. Reconstruiríamos group con update group. Y ahora simplemente para el comando que vamos a ejecutar, estamos buscando un comando concreto, vamos a utilizar grep de menú entry o de submenú del fichero group.cfg, el que no podemos tocar, porque lo que estamos buscando es simplemente el nombre que le da para poder lanzarlo desde nuestro comando. Aquí tenemos esta, pero nosotros necesitamos este es el menú entry. ¿De acuerdo? Voy a copiarme el nombre tal cual sale aquí, con incluso el ondevsda3, copiar. Y ahora el comando que estamos buscando es este. Sudo, o en este caso root, hacemos un group reboot, lo ponemos entre comillas dobles, y a continuación con un ampersand doble reboot. ¿Esto qué va a hacer? Pues me va a indicar que cuando hagamos un reboot, esta opción me va a guardar la opción Arch Linux para ir a Arch directamente y luego hacemos un reboot desde aquí, ¿vale? Si lo ejecuto ahora, pues nos lo haría, pero quiero hacer un paso previo antes, que es añadirme esto a un alias. Yo me lo copio, me vengo a mi usuario, que es con el que normalmente trabajo, no trabajo como root, voy a editar mi fichero basrc para incluir un alias, tal que así, que se llame toArch, para ir a Arch igual, y aquí voy a incluir el comando que hemos visto. En este caso tengo que tener cuidado con las comillas, así y así, eso es. Entonces con esto creamos un alias que cuando yo lo use pues me va a ir directamente a Arch. Y en Arch podría tener el mismo comando con el nombre correcto de, por ejemplo, Debian, que sea toDebian, y haríamos lo mismo de una forma directa. Ahora lo vamos a ver en acción. Pero tenemos que hacerle sudo por delante, ¿de acuerdo? Es un comando del sistema y tenemos que hacerlo así, con sudo. Hacemos un source, hacemos un alias, pues vemos que ya está creado con sudo por delante y directamente ejecutamos toArch. Me pide la contraseña. Aquí estamos igual. Voy a hacer un export del path para evitar ya el problema. Esta máquina estaba sin configurar, pero bueno. Vale, y ahí vemos que está funcionando, está cargando y nos tiene que meter directamente en Arch. Veis que se ha seleccionado la entrada. Y sin tocar nada, esos 5 segundos corren y me está llevando a Arch. Y bueno, es un pequeño detalle que se puede configurar para tener estas opciones así más a mano. Sí es verdad que nos movemos bastante entre distribuciones. Y con todo esto, amigos, cerramos el círculo. Tenéis todos los comandos escritos y todos los ficheros en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hemos pasado de lo más oscuro, los errores de group en el arranque, el temido prompt, a entender con creces el software que primero toca tu sistema. Si habéis seguido el tutorial completo, ahora mismo group no es simplemente un selector con un menú. Es una herramienta de precisión que entiendes cómo funciona. La próxima vez que os topéis con una pantalla negra de group ya no será un motivo para el pánico. También recordar que romper cosas en Linux es la mejor forma de aprender a arreglarlas. Y hoy hemos aprendido a arreglar unas cuantas. Si te ha servido, dame un like y suscríbete. Os leo en comentarios. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!